Un poco contarles respecto a lo que es la situación del palto en Chile, muy rápido, muy rápido. Comentar nada más que la producción de palto en Chile se concentra básicamente, como les decía, en la zona centro chilena, en un 80 o un 90% lo que conocemos como la quinta región, que es la región de Valparaíso, donde está Viña del Mar, esa ciudad bien conocida por el tema turístico. Son zonas muy cercanas al mar, exentas del tema de heladas. Por lo tanto, en temas de clima, es una zona muy adecuada para el tema del desarrollo del cultivo del palto. Eh, Hoy en día, en términos generales, en superficie, vamos un poco más bajo que ustedes, de acuerdo a lo que pude estudiar respecto a la situación del palto en Perú. Hoy en día ustedes están alrededor de las 31, 33 mil hectáreas de Hass, por ejemplo. No sé, ahí Iván, si quieres corregirme o si puedes corregirme. Si, eh, mientras que Chile está bordeando las 29 mil hectáreas más o menos. La composición de variedades es básicamente muy similar. Es Hass fuerte, de Brinol, en el caso de Chile, son las principales variedades. Eh, Siendo en el caso de Hass, en Chile alrededor de 29 mil hectáreas. Tenemos un poco menos hectareaje, superficie que Perú. Y eso, la verdad que siendo bien honesto, va lamentablemente en una tendencia a la baja en Chile en términos de superficie, básicamente por un tema de sequía. Hoy en día en Chile tenemos un problema tremendo, que es una mega sequía que, que no nos ha dejado tranquilos los últimos 10, 12 años. Tenemos déficit en algunas zonas de 80% respecto a años normales. Y bueno, la zona donde más se produce palto está hoy declarada zona de catástrofe por el gobierno por un tema de falta de agua, que es la zona de Valparaíso que les hablaba a ustedes, que es la principal zona productora de paltos en Chile, que es la quinta región. ¿Ok? Si gustan, no sé cómo está el esquema, Maylin, respecto a las preguntas, si las vamos a dejar para el final o me pueden interrumpir, no lo sé. Ahí tú Así me dices. es al final, los Al últimos final. 20 minutos de preguntas. Perfecto, no había escuchado, perdón. Ok, entonces, si bien ven un alza en lo que fue el año 2007, 2008, 2009, hoy en día la tendencia es quedarse alrededor en Chile de los 29.000, de las 29.000, 30.000 hectáreas, y se vislumbra una baja producto de esta sequía que no ha dado tregua. La verdad que nos tiene muy preocupados en Chile. Toda la zona central está muy, muy, muy afectada, no solamente paltos, sino que los principales cultivos de exportación de Chile, cerezos, uva de mesa, eh, carozos y paltos, y entre otros, están muy afectados por este tema de falta de agua. Así que esta tendencia puede ir a la baja en términos de correlación netamente con el recurso hídrico. Siguiente, por favor, Maylin. Bueno, nada más que para contextualizar mi presentación y sepan desde dónde estoy hablando. Yo estoy hablando desde esta zona. No sé si ven mi mouse, Maylin. No, no podemos verlo. ¿Lo ven? Bueno, yo estoy en la región 6, que aparece abajo,
ahí estoy, en este momento estoy cerca de la ciudad de Rancagua, que es una zona, bueno, la sexta región, la zona 6 de Chile, es la zona emblemáticamente más, ¿cómo decirlo?, es, más completa en términos de desarrollo de cultivos de exportación. También tiene un área cercana al mar, productora de paltos, pero sin duda que la zona 5, la región 5 que aparece ahí, donde está Viña del Mar, Valparaíso, Quillota, etcétera, es donde se acumula el 80-90% de lo que es producción de palta, y dentro de ese porcentaje principalmente Hass, seguido por Fuerte, como variedades principales. ¿Ya? También en la cuarta región hay producción, también en la región metropolitana, Santiago, también hay producción en aquellos microclimas exentos del tema de frío, también hay producciones. Todos ellos sumados equivale a alrededor, como les decía al principio, a 29.000, 30.000 hectáreas, no más allá de eso. Con tendencia, como les decía, dicho por los expertos en temas de agua, a la baja por un tema hídrico, por un tema de falta de recursos hídricos, por esta mega sequía que no da tregua, que nos persigue desde hace ya 10, 12 años, donde tenemos déficit de agua de un 80-90%. Siguiente, por favor, Maylin. En términos de distribución varietal, yo creo que no difiere mucho de lo que ustedes hacen en Perú. Obviamente hay un alto porcentaje de lo que es la variedad Hass en Chile, con un 89.7%, seguido de Edranol, Negra de la Cruz y Fuerte. Ustedes tienen una producción muy similar, donde creo que, no sé si mis colegas me pueden ahí corregir, de UPL, Hass y Fuerte son las que mayormente ustedes producen, pero esto es un poco el abanico de lo que hoy en día Chile está ofreciendo al mercado internacional y indoor, mercado doméstico. Hass sigue siendo la principal variedad, con casi un 90% de la superficie plantada. ¿Ya? Estos son datos oficiales del gobierno, así que son datos muy fidedignos. Siguiente, por favor, Maylin. En términos generales, podemos decir que en términos de producción, todos sabemos que la producción depende del número de frutos por hectárea que somos capaces de producir. Es el cociente, específicamente el cociente entre el número de frutos por hectárea por el peso promedio de estos. Por lo tanto, la problemática principal que tenemos hoy en día en la producción de palta, tanto en Perú como en Chile, es aumentar el número de frutos. Esa es la clave. La clave es tratar de domesticar. Yo siempre digo en mis charlas, un potro, un equino, para que cabalgue a nuestro gusto. Siempre el potro, en este caso el palto, va a querer siempre ir hacia su genética, hacia lo que fue, hacia su intrínseca genética, que es
considerar que es una planta selvática, que es una planta que quiere crecer lo más rápido posible, ganarle al vecino en términos de espacio, de captación de luz, y por lo tanto nuestra labor como agrónomos, como agricultores, es tratar de domesticarlo, tratar de controlarlo en la medida de que a nosotros, que entendamos, logramos entender que a nosotros no nos interesan árboles frondosos que nos permitan estacionar el auto abajo, que nos den una buena sombra, sino que nos interesa producir más frutos por hectárea, de manera de mejorar nuestra rentabilidad de cultivo. En términos generales, tenemos que mencionar que como todo cultivo selvático que se sabe posee una baja fertilidad, apuesta a un alto número de producción de flores. En este caso, algunas fuentes hablan de 1 millón de flores por árbol a 1.6 flores, millones de flores por árbol, bien digo, donde de ese 1 millón a 1.6 millones tenemos una eficacia de fecundación de 0.001, es decir, una parte por millón, a 0.23%. Entendiendo eso, obviamente tenemos que entrar en el tema de entender la fisiología del palto como un árbol que está sujeto a un proceso de sucesivas caídas en diferentes etapas y en diferentes magnitudes durante todo el proceso de desarrollo de la temporada, ¿ya? Afectando lo que es nuestra producción final. Siguiente, por favor. Fisiológicamente, tenemos que conocer nuestros animales, tenemos que conocer nuestros árboles y sin lugar a dudas tenemos que saber que nuestros árboles, por muy lindos y bonitos que se vean, tienen ciertas falencias que nos juegan en contra. Una es que tiene un pésimo sistema radicular, muy ineficiente en términos de absorción, en términos de flujo hidráulico y flujo de nutrientes. Es un frutal que posee un sistema radicular prácticamente ausente de pelos radicales, raíces absorbentes, son prácticamente como llamamos acá en Chile tallarines, son espaguetis, sin esta raicilla absorbente que nos permiten absorber y además aumentar la superficie de contacto. Además de eso, son raíces extensamente suberizadas, se suberizan al más mínimo estrés. Suberizada es decir, pierden la capacidad absorbente, la capacidad funcional para las cuales fueron diseñadas, producidas. Es un árbol que posee baja o muy deficiente conductividad hidráulica. En términos generales, siempre coloco como ejemplo una manguera. En una manguera para regar el pasto, el césped, necesitamos una llave, necesitamos que esa llave esté abierta, que la manguera esté totalmente no tapada, y necesitamos una salida, que son los estomas.
En el caso de los nogales, perdón, en el caso de los paltos, esto es un factor fundamental. Tiene en general eh, como les decía, una casi nula presencia de pelos radicales, lo que obviamente disminuye la superficie de contacto, por lo tanto, la succión en términos de agua y nutrientes no es de las mejores. Necesitamos un sistema de conducción sanitariamente acorde a lo que un huerto comercial necesita en términos fitosanitarios, un sistema de conducción que permita transportar agua y nutrientes, no solamente agua, también nutrientes al fruto, y además considerar que es un árbol altamente susceptible a lo que es deshidratación de flores, básicamente porque la alta cantidad de panículas nos aumenta la superficie de deshidratación y por lo tanto tenemos que tratar de contrarrestar esta propiedad negativa en términos generales nos juega en contra. Después les voy a hablar del KOC, perdón, del coeficiente de reposición, pero en términos generales, fisiológicamente, es un cultivo complicado, no es un cultivo simple de domesticar, considerando además que tiene una una altísima cantidad de estomas, que son más de 40.000 estomas por centímetro cuadrado, por lo que también nos juegan contra, sobre todo en épocas de alta temperatura, baja humedad relativa o de estrés, en términos de eficacia de absorción de agua. Siguiente, por favor, Belén. En términos de las principales caídas están ahí descritas, me refiero a caídas de fruta, están ahí descritas en 3 etapas. La gran mayoría se produce por una mala fecundación. Se habla que sobre un 80% se debe a esta condición, a un mayor aborto, producto de esta condición, y un 20% restante básicamente producido por lo que es deshidratación, competencia por carbohidratos y desbalance hormonal. ¿Ya? Siguiente. En términos generales, las principales caídas podríamos decir que se deben a esos 5 principales factores. La primera es la mala fecundación, asociado principalmente a, dejando un poco de lado a lo que es abejas y calidad de polinizantes, más referido a altas temperaturas, bajas humedades relativas, que lo vamos a abordar al detalle. El segundo factor, insuficiencia en hidratación de la planta, que en mi opinión cobra una importancia de un 70 o un 80%, el segundo factor. La alta competencia por carbohidratos,
que también juega un rol fundamental. La planta no es muy salomónica en repartir carbohidratos a fruta y a follaje, por lo tanto hay que entender eso fisiológicamente, desbalances hormonales y finalmente pobre concentración de calcio en tejido. Pero es muy importante para entender las razones de nuestra problemática en términos de caída de fruta, de conocer la causa. Puede ser cualquiera de estas 5. La típica acá en Chile es la segunda, la insuficiencia, la mala calidad, no insuficiencia, sino que en términos generales una mala calidad en lo que a hidratación de relación. La persona por regar piensa que lo está haciendo muy bien, pero hay muchos factores que pueden jugarnos en contra y que no son considerados al momento de evaluar una buena hidratación de la planta para evitar la caída de la fruta. Siguiente, por favor, Maylin. La mala fecundación, como les decía, está más que asociada a una baja cantidad de abejas o deficiencia en términos de porcentaje polinizante, etc. Principalmente se debe a periodos de altas temperaturas, sobre 30, incluso sobre 35 grados, de manera que el polen al llegar a la estructura femenina y al tratar de generar el tubo polínico, por un proceso de deshidratación, llega, en palabras simples, a medio camino. O sea, no es capaz de generar una buena polinización, una buena cuaja y por ende un buen amarre. Porque esa es la primera fruta en caer, ¿ya? En general, dentro de las prácticas con las cuales nosotros podemos contrarrestar este efecto de caída de fruta producto de altas temperaturas y baja humedad relativa, es tener o asegurar una buena hidratación de la planta y, sin lugar a dudas, una buen nivel en términos nutricionales, tanto de boro como de zinc, no tanto en la planta en general, sino que básicamente en lo que es panícula. Por lo tanto, el análisis nutricional de panícula es muy importante, más allá de tener buenas condiciones en hoja. Como les decía, podemos tener, no sé, 150, 180 partes por millón en el caso de boro en hoja, pero eso no está directamente relacionado a una buena condición, un buen contenido de boro en panícula. Por lo tanto, yo lo llamo a hilar más fino y cuando queremos minimizar la caída, partir por este tipo de analítica, de generación de analítica, enviando muestras a laboratorios serios donde nos entreguen valores en términos de contenidos de boro y zinc en panícula. No nos interesa en hoja. No está directamente relacionado el contenido de hoja con panícula. Siempre tratar de, en la medida de lo posible, de cada posibilidad, tratar de manejarlo de manera separada. ¿Se entiende? No sé si...
¿Se escucha bien, Sí, Maylin? todo correcto. ¿Sí? Bueno, básicamente, si quieres pasar a la siguiente, este es el tema que yo les hablaba, que cobra importancia. eh, Algunos asesores hablan de un 70, 80, hasta un 90% de importancia en términos de amarre de fruta, que es la correcta. Regar es muy fácil. Podemos colocar una manguera, irnos para la casa a ver televisión y quedarnos tranquilos que estamos regando. Pero la idea es ver qué tan eficiente es ese riego. No es solamente el tema regar y quedarnos tranquilos, sino que cómo lo estamos haciendo, cómo es capaz la planta de generar una buena utilización del recurso hídrico, considerando que tenemos un pésimo sistema radicular, una pésima conductividad hidráulica y en términos generales una susceptibilidad a cierre estomático sujeto a estrés muy alto. Esa manguera que les hablaba en un principio, que en todo su recorrido y con una apertura de salida como vapor de agua, eh, caída de fruta por este factor. Como dice ahí, juega un rol fundamental, no riego de manera correcta, todo lo que puede hacer anexo a lo que es el riego en sí, pasa a tomar una importancia insignificante. Siempre recuerden que el tema de la manguera, necesitamos una opción, es decir, que la llave esté abierta, que la raíz sea capaz de tomar el agua, conducirla a través del tronco y ramas, que ahí hay un tema de aperturas están cerrados, no vamos a lograr esa circulación de agua, nutrientes de madera. Es muy importante tenerlo al dedillo, tener un buen monitoreo que nos permita descartar o confirmar la presencia de ciertas enfermedades de madera que puedan estar jugando en contra de esta conducción de agua que per se en paltos es de mala calidad. ¿Ya? Siguiente, por favor, Maylin. Bueno, correlacionado con lo que les acabo de decir, están los principales factores asociados a las caídas de fruta, al pobre amarre en términos generales de la fruta. Y bueno, los principales son altas temperaturas y baja humedad relativa, sobre todo en frutos recién cuajados. Aquí coloco en mi presentación hasta 60 días después de cuajado, puede ser más, puede ser menos, pero es la principal época en que nosotros nos jugamos me atrevería a decir, el rendimiento. Podemos pasar de menos de 10.000 a 20, 30.000 toneladas por hectárea, nada más que preocupándonos de un buen
estado de hidratación de nuestra planta. Sobre todo en Perú y también en el norte de Chile es muy importante los riegos largos, los riegos que nos permitan lavar sales, mantener lejos de la zona radicular las sales que puedan generar una dificultad por parte de la raíz de absorber agua y nutrientes. Eso es muy importante, muy importante. También acá en Chile lo que se tiende a recomendar es aumentar el cauce, no de manera excesiva, de manera de provocar enfermedades, no sé, anoxia o enfermedades causadas por oomycetes como Phytophthora, etc. Pero sí mantener una condición de humedad ad hoc a los estadios fenológicos de alta demanda en términos de hidratación. Y finalmente, que también es típico en Chile, no sé si tanto en Perú, evitar las fertilizaciones concentradas. Es decir, si me atrasé en fertilizar durante todo un periodo amplio de temporada y queriendo corregir eso, aplicarlo todo de una sola vez, eso es fatal. Fatal porque nos juega en contra en términos generales, sobre todo generando un ambiente salino que nos puede jugar aún más en contra en términos de una buena condición de absorción, translocación y en general todo lo que es el proceso de respiración de nuestro cultivo. Siguiente, por favor, Maylin. Otros aspectos también que acá en Chile le damos mucho valor, sobre todo, ustedes saben que Chile, no sé si tanto Perú, pero Chile está dentro de los top 10 de los países más afectados por el cambio climático, y sabemos que la alta radiación solar está directamente relacionada con lo que es el desarrollo de nuestros cultivos. En algunos países existen las mallas protectoras, mallas completas, que protegen toda la superficie y que evitan este estrés oxidativo principalmente causado por los rayos UV tipo B. Pero también hay otras alternativas asociadas a protectores solares a base de caolinitas, a base de carbonatos de calcio, a base de silicatos de potasio, silicatos de magnesio y además fosfolípidos. Hoy en día en Chile toda esa gama de productos se utiliza para disminuir el efecto de esta alta radiación, que en algunos casos puede superar los 1000 watts por metro cuadrado, lo que es una barbaridad, y que en cierta medida nos permiten tener un árbol más fresco, fisiológicamente en una mejor condición. Y ahí, bueno, muestro un experimento en cítricos que no tiene mucho que ver en el tema paltos, pero describe muy bien lo que es el tratamiento de en este caso, de ecosolar o de ecochiel, que es un carbonato de calcio, y su efecto en términos de crecimiento, mantener una planta más en una condición más adecuada en términos de crecimiento y producción, versus una planta no tratada, que es la planta de la derecha, sometida a un factor de estrés calórico, oxidativo, por estos rayos UV tipo E, que sin lugar a dudas disminuyen el crecimiento, producen un efecto de golpe de sol
de quemado de fruta, y que bueno, la imagen habla por sí sola. En términos de crecimiento, una planta más fresca tiene un mejor crecimiento. Más fresca me refiero a con una menor temperatura de hojas, los estomas están abiertos, no están cerrados, por lo tanto la planta funciona, mientras que la de la derecha está detenida, con un menor crecimiento, mayor golpe y más sometida a este factor de estrés abiótico que es el generado por la radiación solar. Siguiente, por favor. En términos de, también relacionado con lo que es hidratación de la planta, un factor muy importante es la poda. Lo deben saber, ustedes son expertos en el tema producción de palto, siempre para mejorar una buena corriente transpiratoria, de manera de mejorar lo que es transporte de nutrientes, mejor retención de fruta, mejor producción de almidón, reserva, etcétera. La luz es fundamental. Por lo tanto, el palto, si bien es un cultivo perenne, necesita de luz en el interior para generar todo este proceso que hemos hablado de absorción de parte de la raíz y emisión de vapor de agua desde los estomas que se supone debiesen estar abiertos en condiciones normales. En condiciones de estrés se cierran y ahí todo se complica. Se genera etileno, ácido abscísico y, bueno, se promueve la caída de fruta. También hablar del zinc, sobre todo en Perú y también en el norte de Chile, el zinc, junto con el fierro, son dos nutrientes muy importantes que en suelos alcalinos tienden a escasear y a causarnos en cierta medida, ciertos problemas relacionados principalmente, en el caso del zinc, como cofactor auxínico, un menor desarrollo de raíces, también actúa como un antigibrélico, y en el caso del fierro, siempre es una limitante, al igual que en el ser humano, que posee, se me fue la palabra, bajo fierro en la sangre, anemia. También es un frutal mucho más apagado, que tiene menos ganas, hablando en términos vulgares. Por lo tanto, son dos nutrientes que deben ser considerados de importancia junto con todos los nitrógenos, los potasios, todas las fertilizaciones que nosotros siempre consideramos de primera línea. El fierro está directamente relacionado con el cierre de los estomas, como les decía. Son plantas que no tienen ganas de funcionar, no tienen ganas de trabajar, por lo tanto, deficiencia de fierro obviamente redundan en también posibilidad de aborto, caída de fruta y por ende menores producciones. Siguiente, por favor. Otro de los factores también que podría estar generando estrés en nuestras plantas, etileno y en cierta medida acelerando lo que es caída de fruta, son factores bióticos como son las plagas, principalmente arañitas. Obviamente son plagas que afectan la superficie fotosintética de la hoja, dañan la epidermis,
cierran los estomas, generan un aumento de etileno y por lo tanto también contribuyen a la generación de ácido abscísico y a un aborto de fruta recién cuajada. Por lo tanto, es un factor que no tenemos que obviar y que tenemos que manejar muy bien, ya sea a través de monitoreo periódico y un buen uso de acaricidas acorde a la plaga que se trate, siempre siempre entendiendo que la rotación de activos es muy importante para evitar, entre paréntesis esto, evitar la generación de raíces, la generación, perdón, de resistencia. Hoy en día se sabe que en Perú, por ejemplo, por lo que creo, pero me llegan comentarios que, por ejemplo, el espiridiclofen hoy en día en Perú muestra una resistencia potente. Se sabe que el espiridiclofen acá en Chile no lo aplicamos más de una vez en la temporada por un tema de que el grupo químico Irak de el espiridiclofen junto con el espirotramato, que en el momento son muy susceptibles a generar resistencia. Por lo tanto, es muy importante, aunque suena un poco aburrido de mencionarlo, es muy importante considerar rotar grupos químicos. No rotar nombres comerciales, sino grupos químicos. Un METI con un regulador de crecimiento, con una mectina, pero en general rotar para evitar perder las pocas herramientas que tenemos en el control específico de acaricida. Y lo otro, también, finalmente, evitar el polvo, que también al modificar el ambiente de la hoja, el polvo modifica también el ambiente que necesitan los enemigos naturales para poder mantener a raya por lo tanto, son todos estos manejos integrados que contribuyen a bajar la presión o la dependencia, mejor dicho, de acaricidas, o también mirándolo desde otro ángulo, optar a que nuestros acaricidas tengan una mayor vida útil en el tiempo. Insisto, tenemos pocas herramientas y por lo tanto tenemos que cuidarlas. En general, el espiridiclofen acá en Chile no lo ocupamos más de una vez la temporada y siempre lo rotamos con un METI, un inhibidor de transporte de electrones a nivel de mitocondria, o con algún piretroide con acción acaricida, como la clinatrina, como el bifentrin, o en este caso con la amectina. Y finalmente, como les digo, evitar el polvo que modifica el ambiente, que puede afectar la vida media de nuestros enemigos naturales, crisopas, neoseiulus, etcétera, que son enemigos naturales que nos también aportan a mantener la población de las arañitas en niveles razonables, niveles bajos, y que también aportan a que nuestros programas lleguen a buen puerto. Siguiente, Maylin, por favor. Sumado, como les decía, al pobre sistema radicular, estos tallarines con prácticamente ausencia de pelo absorbente, también es muy importante para mejorar esta pobre conducción hidráulica
no solamente, insisto, de agua como nutriente, también es lograr tener una condición sanitaria ad hoc a nuestro cultivo, a nuestra estructura de producción. Por lo tanto, es de suma importancia cumplir con las mínimas labores preventivas de diseminación de este tipo de enfermedades. Contar con buen material vegetal, evitar la diseminación a través de herramientas, buenos controles, buenos manejos preventivos en cortes de poda, etcétera. Y bueno, también, como dice ahí, mantener a la planta desestresada, eso es básico. Piensen en un bebé prematuro. Un bebé prematuro siempre, y está comprobado, se enferma de todo. Se agarra a todas las enfermedades habidas y por haber. Es lo mismo en las plantas de mala calidad, con enfermedades vasculares de madera, están sujetas a todo, a todas las enfermedades que les llaman enfermedades oportunistas, que llegan a atacar árboles que están en peor condición. Entonces, mantener a la planta desestresada en una buena condición sanitaria, en una buena condición, sin estrés, obviamente que no facilita o disminuye el tema de insuficiencia de hidratación, que como les dije en un principio, es el 80 o 90% del éxito de nuestro cultivo, en nuestro rendimiento. Siguiente, por favor, Maylin. Lo mencioné, el cultivo posee un sistema radicular pobre, posee muy pocas raíces absorbentes, por lo tanto, le cuesta hidratarse. Son raíces simple absorbentes y que en general suberiza muy rápido frente a cualquier factor, y por lo mismo necesitamos promover una buena condición radicular. Para eso, promotores radiculares a base de auxina, un buen contenido de zinc como cofactor auxínico también es primordial. Siguiente. Tengo 40 minutos y creo que estoy medio on time. Siguiente. La alta competencia por carbohidratos, obviamente tenemos que diferenciar, ustedes saben, brotes de primavera con panícula, la caída de verano, los frutos compiten entre ellos y se agrega la diferenciación floral. Hay brotes que son brotes que terminan en una panícula sin brotes primaverales, y está el otro brote que es panícula más un brote primaveral. En el caso del brote sin este brote primaveral, obviamente tenemos una mayor cuaja, pero también tenemos un mayor aborto, mientras que en el otro caso tenemos una menor cuaja, pero este brote de primavera nos ayuda a proveer de carbohidratos a la fruta, por lo tanto la caída puede llegar a disminuir, ¿ya? En general, por el poco tiempo que me queda, las claves para disminuir la caída de fruta varía desde las más antiguas, que el uso
de antigiberélicos como el uniconazole o el pacrobutrazol. Hoy en día también se están usando citoquinina, como la 6-benzil-adenina, molibdeno como precursor oxínico, y sin duda un buen uso del nitrógeno para no incentivar crecimientos vegetativos excesivos que nos puedan jugar en contra en el sentido de demandar mayor carbohidratos a ese crecimiento vegetativo genéticamente impreso en el palto, en desmedro de lo que a producción de fruta dice relación. Siguiente, por favor, Maylin. Desbalances hormonales, clave entender la función de las hormonas, que lo voy a abordar por tiempo muy rápido, que se generan básicamente por estrés, ya sea desbalances nutricionales o estrés bióticos o abióticos. Siguiente, Maylin. Para eso, bueno, y no menor el tema del calcio, que es un tema fácil de solucionar, pero que lamentablemente no siempre se considera. El calcio promueve la firmeza a través de formación de pectinas, de una buena condición de pared celular, pectinas de calcio. En general se dice que el calcio es abundante en el suelo, pero lamentablemente no está disponible, ya sea en su forma de fosfato de calcio o sulfato de calcio, está fuertemente por carga adherido. Por lo tanto, independiente que hagamos análisis de suelo y que nos arroje, estrictamente no nos dice o no nos entrega un buen pronóstico de lo que a calcio dice relación disponible para nuestro cultivo. Hoy en día, la típica en Chile recomendación de calcio son 40 a 45 unidades de kilos de nitrógeno de nitrato de calcio, que no es la mejor opción. Tiene menor efectividad, y han entrado muy fuertemente los tiosulfatos de calcio, que aportan el nutriente y además nos permiten disponibilizar ese calcio que está por carga no disponible al sulfato o a los fosfatos en el suelo. Los tiosulfatos de calcio en Chile han cobrado mucha importancia y han demostrado ser una muy buena opción. Y finalmente, siempre tener una buena noción de las cantidades, análisis foliares, para generar analítica que nos permita corregir, ya sea vía suelo, inicialmente en la temporada, o vía foliar, a través de aspersiones foliares, para corregir falencias en deficiencias de este nutriente clave en lo que es condición y amarre de fruta. Siguiente, por favor, Maylin. Yo creo que ya estoy pasado en el tiempo, pero en general, hablar muy rápido de lo que son las hormonas vegetales o fitohormonas. Son señales químicas. Recuerden siempre que las hormonas son mensajeros químicos que le permiten a la planta comunicarse químicamente, tomar condiciones externas como luz, humedad, gravedad, etcétera, y responder a esos factores generando un balance hormonal que permita que la planta funcione bien y disminuir problemas que en este caso dicen relación con la caída de fruta
considerar siempre que son moléculas que actúan en pequeñas concentraciones que se difunden a través de floema, xilema, pero también vecinalmente entre una célula y otra. Siguiente, por favor, Maylin. Siempre recuerden que el palto está genéticamente en su cabeza, tiene que impreso crecer, crecer, crecer para ganarle al vecino por luz. Es un cultivo selvático, es una especie selvática que siempre, siempre va a querer crecer para ganar espacio, luz y ganarle al vecino. Cosa que a nosotros no nos interesa. A nosotros no nos interesa producir ni brotes ni hojas, sino que nos interesa producir fruta. Por lo tanto, es muy importante entender cómo domesticar esta genética impresa en la especie. Siguiente, Maylin. Las fitohormonas son mensajeros químicos, ustedes saben, que actúan a bajísimas concentraciones y que básicamente promueven procesos muy importantes en lo que es producción de fruta de calidad. Podríamos decir que se clasifican en 6 grandes grupos, algunos hablan de 5, a mí me gusta incorporar el sexto, los brasinosteroides, el 1 ácido abscísico, 2 citoquinina, auxina, gibrelina, etileno y brasinosteroides. Siguiente, por favor, Maylin, en honor al tiempo. Las gibrelinas básicamente se correlacionan positiva o negativamente, en este caso negativamente con el amarre de fruta. Recuerden ustedes que el palto quiere crecer, es selvático, y por lo tanto las gibrelinas tenemos que mantenerlas a raya para poder privilegiar ese reparto de carbohidratos de manera salomónica, que vaya una parte al crecimiento vegetativo, pero también una igual parte o mejor a lo que es producción de fruta. La gibrelina se produce, todos sabemos, en el brote, en la semilla, pero también se produce en la raíz. Está directamente relacionado al desarrollo del fruto y también se sabe que está directamente relacionado a lo que es inducción floral. Siguiente. Lo que le hablaba hace un momento, el brote determinado e indeterminado. En general, el determinado que termina en panícula posee una mayor cuaja, pero también un mayor aborto, producto de que no posee el suficiente suministro de carbohidratos para mantener al fruto en su lugar y aborta, mientras que en el caso del indeterminado, si bien en una primera fase es parásito ese brote, se alimenta de reservas de temporada pasada, ya una vez que supera la pulgada, ya logra aportar y alimentar la panícula y por lo tanto la caída disminuye. Siguiente, Maylin, por favor. El segundo grupo de hormonas que nos interesa mencionar están las citoquininas, que están relacionadas con lo que es ramificación lateral, promueven lo que es ramificación lateral, un poco contrarrestando la acción auxínica, generan estas espinas de pescado que les llamamos acá en Chile. El segundo gran objetivo es el crecimiento del fruto, conocido por todos, que es la división celular. Las citoquininas se sabe que promueven la división celular. Una vez
determinados los momentos de mayor división celular, las citoquininas nos ayudan a aumentar el número de células por espacio de fruto, por lo tanto tenemos mayor opción a aumentar aceite, aumentar materia seca y generar una fruta de mejor calidad, con mayor vida post cosecha. Ayudan al amarre de la fruta indirectamente, lo podemos ver después, la 6-benciladenina está relacionada también como una opción, se habla hoy en día de no complementaria, sino que más bien semejante a lo que podrían ser los típicos antigiberélicos como el paclobutrazol y el uniconazole, y sin duda que están involucrados en lo que es inducción floral. Siguiente, Marlene, por favor. Lo que les hablaba de la espina pescado, sin duda que una aplicación exógena de citoquinina nos permite disminuir la dominancia apical de brotes. Por lo tanto, en un mismo brote voy a tener opción a producir mayor cantidad de fruta en comparación a un brote no aplicado con citoquinina. Como les mencionaba, la 6-benciladenina es la que ha mostrado mejores opciones, mejores resultados en este sentido. Siguiente, por favor. Las auxinas, todos sabemos que están relacionadas con enraizamiento, correlacionadas con el zinc. Hablábamos recién de la dominancia apical, uno de los factores que nos juegan en contra en términos de disminuir este crecimiento apical en desmedro de la ramificación lateral, esta hormona, que podemos contrarrestar con aplicaciones exógenas de citoquinina, y sin duda uno de los principales también efectos que se le atribuyen a las auxinas es el efecto sumidero. Acá no hay división celular, sino más bien el efecto de aumento de tamaño de cada célula que logramos dividir con la citoquinina. Con las auxinas logramos inflarla. Inflamos el globo de manera de optar a un mayor calibre de esas células que logramos dividir al aplicar las citoquininas. Siguiente. Acá un ensayo cortesía de Enrique Rosales, que es un gran amigo, asesor, que conocido en Perú. Acá lo que hizo en este caso Enrique es colocar pinturas basadas al lado izquierdo en citoquinina, que promueven todo lo que es ramificación lateral, versus auxinas en la parte apical, donde se inhibe la rotación lateral, aumentando todo lo que es la dominancia apical. Siguiente. Esto está adaptado de la Universidad de Riverside en California, Estados Unidos. Un poco la fenología en el hemisferio sur del aguacate, del palto, y los procesos en los que tenemos que tener siempre claridad para aplicar cada producto que se adquiera, sea UPL, sea de cualquier marca, para optimizar nuestra inversión. Siempre esto se lo puedo dejar, creo que va a quedar en manos de TQC, pero siempre recuerden que la principal caída es la inicial, posterior a la cuaja, 60, 80 días más o menos después de la cuaja, es donde se produce la principal caída, donde tenemos que saber equilibrar el tema antigiberélico con
con las distintas herramientas que deseamos utilizar, de manera que esa repartición de carbohidratos sea lo más salomónica posible y que no se vaya solamente al crecimiento vegetativo, sino que también al desarrollo de lo que es el tubo polínico, una buena cuaja y por ende un buen amarre. También acá, no sé si ven mi cursor, Maylin, aquí. No, no lo podemos ver, pero ¿qué señal? Donde dice el lento incremento tamaño cultivo acá, ahí, siempre fijarse que a diferencia de muchos otros frutales, el palto mantiene una división celular a lo largo de toda su vida hasta cosecha, pero tiene tasas de crecimiento altísimas al principio, desde cuaja en adelante. Por lo tanto, si queremos promover lo que es división celular, la idea es que vaya en esas épocas en que queremos incentivar de mejor manera lo que es división celular. Ya más adelante, en esta tercera etapa del lento tamaño y crecimiento, si bien hay división celular, se habla también que hay un crecimiento, como les decía hace un momento, por tamaño, por efecto sumidero, y por lo tanto las auxinas cobran un rol fundamental. Y bueno, y todo esto, todo periodo crítico, retención de fruta, incremento, todo esto, toda la fenología, sobre todo en un país como ustedes, como el de ustedes, que tienen factores de irradiación, de estrés calórico, siempre mantener a una planta lo más fresca posible, de manera que la inducción, la diferenciación y todo lo que es el proceso de desarrollo de la fruta, desde evitar caídas excesivas hasta buenos calibres, mantenerlos a raya con distintos elementos. Hablamos de los protectores solares, antiestresantes. Les voy a mencionar al final de mi presentación un par de productos también relacionados con el tema. Pero esto es básico de conocer la fenología, un poco para entender el porqué de las cosas. ¿Por qué el agrónomo le recomienda tal cosa en tal momento y les da todas las herramientas para refutar en el caso de que ese agrónomo esté equivocado? ¿Ya? Eso se los dejo para que lo tengan en una adaptación americana a lo que es la fenología del cultivo del palto en el hemisferio sur. Siguiente, Maylin, por favor. Esto hecho en Chile, está hecho por un especialista en hormonas, mi querido amigo Tomás Fichet, un profesor de la Universidad de Chile, donde, bueno, también va a quedar en propiedad de ustedes, donde también en el eje X habla de los meses y el comportamiento hormonal que debiésemos tener bien claro en términos de cada uno de los procesos, ya sea por calendario o por fenología. Fíjense, abajo está en línea azul el fruto, en línea roja la yema floral, en amarillo la floración, en verde la brotación, el crecimiento de raíces, la caída de frutos. Fíjense que en términos generales la caída de frutos, Tomás Fichet habla de caída de frutos en diciembre, enero, marzo, abril. El tema de yema floral, todo un desarrollo en pleno invierno. Todo lo que es fruto, crecimiento de frutos desde diciembre hasta agosto prácticamente en Chile. La brotación en plena época primaveral desde agosto
hasta noviembre más o menos, la floración, como todos sabemos, desde finales de agosto hasta noviembre, donde esos días marcan, bueno, el principal periodo de caída de fruta, por lo tanto, crucial saber manejar bien este equilibrio gibberélico, citoquinina, antigibberélico, como ustedes lo deseen, pero sí, siempre manejarlo de buena manera. Bueno, eso por un lado. Siguiente, Maylin. Considerar siempre que el fruto, si bien les dije que se producía una división celular durante todo el desarrollo del fruto, a diferencia de otros cultivos que tienen bien marcadas la época de división celular, en el caso de los carosos, endurecimiento caroso y después elongación celular. En el caso del palto, como dice ahí, el crecimiento de la palta ocurre tanto por división celular como también por expansión celular por tamaño. En la mayoría de los frutos la división celular se produce por un corto periodo de tiempo. El crecimiento después de este periodo se debe a expresión celular. El palto es la excepción. La división celular continúa a lo largo de todo el periodo, desde cuaja hasta cosecha, a mayor o menor tasa, pero así lo hace. Siempre hay división celular. Pero si queremos incentivarlo en términos de número de células por unidad de superficie de fruto, la fase 1 y también en cierta medida la fase 2 son las más adecuadas para promover mayor cantidad de células por espacio de fruto. ¿Ya? La fase final de 2 y la fase 3 es más bien expansión celular asociada a las auxinas. Siguiente, Maylin, por favor. Ahí también, desde Estados Unidos también menciona lo mismo en términos de número de células, desde plena flor, días de plena flor, arriba está el número de células y abajo está el tamaño de la célula. Y fíjense que en los primeros 80 días, 60, 80 días, la curva de tamaño de célula y número de células es exponencial. Por lo tanto, en esos periodos son los que yo, con un producto como Biocime, por ejemplo, puedo estimular en la división celular para optar a un mayor contenido de células que por ende, al final de mi temporada, me va a significar mayor cantidad, como siempre hablo en mis charlas, de globos por unidad de superficie que voy a poder inflar para lograr un mayor calibre y con una mayor seguridad de tener una mejor vida de post cosecha de anaquel que una igual condición de un fruto no tratado con biocime, que tenga un menor número de frutos, que lo infle esos globos, pero que va a llegar a un punto en que al ser tan pocos globos que quiero inflar, van a llegar a romperse, a craquelarse, a liberar todo el contenido citoplasmático, a oxidarse y a disminuir todo lo que es vida post cosecha en anaquel. Por eso, siguiente, por favor, Marlene. Quisiera hablarle de dos productos bien específicos para terminar mi presentación. El primero de ellos es Biocime, que es un producto emblemático para nuestra compañía, para UPL, tanto Chile como Perú. Biocime es un fitorregulador o bioestimulante. En el caso de Chile está registrado como fitorregulador. Es un producto que está diseñado a base de extractos vegetales de origen terrestre, que aplicado exógenamente promueve la síntesis de enzimas, perdón, de hormonas endógenas dentro de la planta, principalmente citoquininas asociadas a división celular,
pero también auxinas y gibrelinas, lo que habla de un producto muy balanceado que no genera ningún tipo de efecto detrimental en lo que podría ser la vida post cosecha de nuestras paltas. Siguiente, por favor. Les hablaba que es un fitorregulador hormonal a base de extractos vegetales de origen terrestre, muy balanceado en términos de promover la síntesis endógena tanto de citoquininas, gibrelinas y auxinas, pero primordialmente citoquininas en una proporción de 3:1 más o menos versus gibrelinas y auxinas. Por lo tanto, no genera ningún tipo de efecto, como les decía, negativo en lo que había de post cosecha y esa relación. Siguiente. Maylin, por favor. Si lo llevásemos a equivalencia hormonal, entendiéndose que no es hormona propiamente tal, sino que es un producto que promueve la síntesis hormonal dentro de la planta. Es un producto que si lo llevamos a equivalencia de zeatina como citoquinina, de ácido endolacético como auxina y de gibrelina, aproximadamente equivale a unos 24 ppm de zeatina y 36 y 36 de ácido endolacético y también gibrelina. Siguiente, por favor. En Perú, aquí no corregí, pero en Perú tiene un registro SENASA que lo tengo por ahí, no lo corregí, pero este es el registro SAC en Chile, pero también tiene un registro SENASA, obviamente, como regulador de crecimiento. Les hablaba que es muy balanceado en base a extractos vegetales de origen terrestre. Es un producto mexicano de una empresa perteneciente al grupo UPL. En Perú más y en Chile más de 30 años en el mercado. Mejora el calibre, uniformiza el calibre sin generar ningún efecto negativo y bueno, comercializado en Perú desde el siglo pasado, podríamos decir. Siguiente, por favor, Maylin. En resumen, es un producto enfocado principalmente a calibre. Al venir con auxina y gibrelinas también nos permite mejorar el amarre, la retención de flores y frutos pequeños, mejora la distribución de calibre, es decir, todo lo que viene atrás lo acelera y lo lleva a uniformar hacia los calibres de mayor tamaño, genera una producción de citoquinina balanceada con las otras dos hormonas que les mencionaba, se comporta como una citoquinina natural, no genera ningún desbalance y tampoco efectos negativos asociados a, no sé, atraso de color en el caso de uva, pérdidas o atraso de grados de Brix, algún efecto en la ganancia de aceite, para nada. Es un producto muy balanceado, insisto, y perdonen que sea tan reiterativo, que nos ha generado muy buenos resultados en Chile en el cultivo palto. Siguiente. Biosimo se comporta como una citoquina natural, aumenta la visión celular, como les dije, y uniformiza calibres. Siguiente. Acá una foto que permite, porque yo puedo hablar mucho, puedo decir muchas cosas, pero siempre una imagen habla o dice mucho más que 1000 palabras. En general, cuento corto lo que hicimos acá hace ya varios años con la Universidad Católica de Chile, con el Departamento de Microbiología. Lo que hicimos fue someter, estos son cortes transversales de uva de mesa, que es
que puede ser extrapolable y que de hecho nosotros lo hemos visto en cerezo, extrapolable a otros frutales porque es transversal, es fisiología pura. Y lo que hace Biocime al tener una preponderancia citocínica es aumentar el número de células por área de fruta. ¿Y qué vemos acá? Vemos un corte transversal a mano izquierda de una valla de Thomson Seedless, una variedad de uva mesa, tratada solamente con gibberélico, es decir, para elongar, para aumentar el tamaño de la fruta, versus, en este caso de acá a la derecha, donde vemos el Biocime, que como les decía, es principalmente un promotor de división celular, en el cual a igual etapa de desarrollo, mismo corte, mismo orden de corte y misma época de evaluación, vemos un ordenamiento celular notable en las primeras capas del subcuticulares, mayor número de células, lo pueden ver, células que después nosotros vamos a inflar, entre comillas, con materia seca, con un poder, no sé, con auxinas, aumentando el efecto sumidero. Al tener mayor cantidad de globos, como le llamo yo, tenemos más posibilidades de inflar el calibre de manera más segura que inflar a un mismo calibre un fruto que tenga menos células. El de la izquierda va a estar más susceptible o va a ser más susceptible a craquelarse, a romperse, a liberar el contenido citoplasmático, a oxidarse, a pardearse, a tener una menor vida de post cosecha versus un fruto tratado con Biocime en que logramos tener mayor número de células que vamos a lograr o tratar de lograr mejorar lo más posible la inyección de materia seca, efecto sumidero, y por lo tanto optamos a fruta de guarda o fruta de mucho mejor post cosecha. Eso es Biocime, es un producto líder en Chile, en uva de mesa, en cereza, en palta, en varios cultivos, donde esto es transversal. En términos de encontrar el momento de aplicación ad hoc para promover la división celular. Y voy a volver aquí, te pido, Maylin, si puedes volver una, dos, otra más, otra más, otra más, otra más, perdona, otra más, otra más, una más, otra más, y la última, una más. Encontrar justo el momento en que tengamos la mayor tasa de división celular, no crecimiento por tamaño de fruto, sino que por división celular. Y eso se produce en las primeras 60, 70, 80 días después de inicio de flor. Así que de cuaja. Así que eso es Biocime. Te pido, Maylin, si puedes adelantarte a donde estaba. La etiqueta en Perú habla de, en el caso de paltos, de 0,2 a 0,25 litros por cilindro, que básicamente es la misma dosis que manejamos nosotros en Chile por 100 litros de agua. Siempre la clave, independiente que sea palto, arándano, cítrico, lo que sea, encontrar el momento específico en que la división celular está a más alta tasa, porque ahí logramos sacar el mayor partido producto. ¿Ya? Eso es Biocime. Y para finalizar, mencionarles, siguiente, por favor, Algaris Pro,
que también es un producto que manejamos con nuestros aliados de TQC. Agaris Pro es un producto, es un extracto a base de Ascophyllum nodosum. Es un producto producido en Francia. Se obtiene de, podríamos llamar, entre comillas, una crema obtenida por un proceso patentado por los franceses, una crema de esta alga. Es una alga que sobrevive en un clima, en un ambiente muy, muy estresante, de mareas altas, mareas bajas, lo que le permite, o lo que la hace ser una especie de alga altamente productora de metabolitos que le permitan contrarrestar estos ambientes poco favorables de permanecer bajo agua y al aire libre. Siguiente, por favor. Es un bioestimulante a base de algas marinas, Ascophyllum nodosum. Es un producto preferentemente de acción citocínica, también elicitor de hormonas naturales, como les decía, citoquininas y también auxinas. Es una fuente de nutrientes, vitaminas, aminoácidos y componentes propios de algas, metabolitos de algas que han sido enriquecidas con nitrógeno y potasio solubles. Provienen, como les decía, de altas de zonas de mareas del océano, de zonas del océano de mareas altas, donde los ambientes, como les decía, son muy estresantes. Por lo tanto, posee un sinnúmero de metabolitos que nos permiten proponerlo como un producto ad hoc o muy certero en lo que es un nicho antiestresante, mejorando las defensas de la planta. Siguiente, por favor. En este caso, Algaris Pro, bueno, no los voy a aburrir porque además estoy muy pasado en el horario. Es el proceso de manufactura del producto. Lo que se hace es una cosecha tal cual en el mar. Imagínense personas cortando el alga en el mar. Después de eso pasa una etapa de lavado donde se saca la sal, la arena. Luego de eso se congela por 24 horas a menos 50 grados Celsius, con la ayuda de nitrógeno líquido, lo que produce una ultra congelación. Una vez congelado a 50 grados se tritura la célula mecánicamente. Aquí es un punto importante de entender: no se tritura de manera mecánica, no por calor. Por lo tanto, muchos de los metabolitos que producen estas algas quedan en formulación y nos ayudan a enriquecer lo que es el producto formulado en sí, en términos de entregarnos metabolitos asociados a evitar el estrés, promover el efecto citocínico, oxínico, SAR también, de generación de productos asociados a resistencia sistémica adquirida, como la fitoalexina, etc. Es un primer paso de trituración. Después viene un segundo paso de trituración, donde ya se obtiene el GA14, que es el producto que conocemos como Agaris Pro, que es un producto que todo lo que les mencioné, de elicitor, de enzimas, de hormonas, de productos SAR,
También es rico en oligosacáridos, que son también productos que están asociados a un mejor aprovechamiento de nutrientes, producción de almidón o reservas. Elicitores poseen una acción elicitora de generación de resistencia. Siguiente, por favor, Maylin. Bueno, lo que les acabo de decir, la crema de algas GA14 obtenida proceso de transformación contiene muchos elicitores. Estos elicitores son moléculas presentes en la crema de esta segunda trituración en frío, ricos en oligosacáridos. Siguiente, Maylin, por favor. Los oligosacáridos son pequeñas moléculas liberadas de la pared celular que funcionan como mensajeros químicos. Son reconocidos en la superficie de la célula por diferentes receptores, mejorando la estimulación de distintas vías metabólicas e incrementando la resistencia sistémica adquirida, o SAR en inglés, o RSA en español, resistencia sistémica adquirida, que tiene un amplio espectro de acción sobre muchas enfermedades que pudiesen estar afectando a nuestro cultivo. Aun cuando la planta no posea genes determinantes de la resistencia específica a cierto patógeno. La resistencia sistémica adquirida es efectiva contra amplio espectro de diferentes patógenos, como les decía, y es también a largo plazo. Siguiente. Bueno, les mencioné, dentro de los beneficios, esta alocación de nutrientes nos ayuda a mejorar el contenido de almidón, de energía dentro de la planta, actúa como un fabuloso antiestresante y también, como les decía en las últimas slides, mejora la generación de defensas naturales de la planta a distintas enfermedades, a un amplio espectro de distintas enfermedades que pudiesen estar afectando a nuestro cultivo. Siguiente. Esto lo voy a pasar muy rápido porque ya hablé de ello. En este caso, Algaris Pro es rico en estos oligosacáridos que generan este efecto SAR que nos permite una mejor condición frente a distintas enfermedades a través de estas fitoalexinas o componentes SAR o procesos metabólicos que nos permiten enfrentar de mejor manera las distintas enfermedades. Siguiente, por favor, Maylin. Y bueno, también relacionados con lo que es la alocación de nutrientes para cubrir la demanda de formación de almidón, que es energía pura necesaria para una buena formación de aceite, una buena condición de fruta. Recuerden siempre que el palto en general es un fruto muy exigente en términos energéticos, tiene una semilla grande, genera aceite, que es un proceso altamente demandante de energía, y por lo tanto productos como Algaris vienen, como decimos aquí en Chile, como anillo al dedo, a ayudarnos a mejorar estas condiciones necesarias para una buena producción de palta. Junto con Biocime son dos productos emblemáticos y esenciales, lo que en nuestra opinión dice relación todo lo que es producción de palta de alta calidad. Siguiente, Maylin, por favor. En resumen, Algaris Pro estimula el rápido y óptimo crecimiento cultivo en su etapa vegetativa, al hacer más eficiente la translocación de nutrientes, al activar los procesos
fisiológicos de la planta, estimula el cultivo en cualquier etapa fenológica cuando se aplique, cuando se encuentre en condición de falta de vigor o afectada por algún tipo de estrés. Algari es un poderoso antiestresante. Ayuda al cultivo a generar sus propias defensas por el efecto del licitor. No olviden que es de amplio espectro, es un producto que promueve una acción SAR, lo cual complementa muy bien los tratamientos para el control de plagas, enfermedades, pudiéndose utilizar como una muy buena herramienta dentro de un manejo integrado de control de plagas y enfermedades. Siguiente. Las dosis varían entre 1 a 3 litros por hectárea, desde inicio de rotación en adelante. Si bien ahí se inicio de rotación, plena flor y fruto de 10 milímetros, en mi experiencia no es una condición, no una receta única. Si los costos lo permiten, tú puedes usar Algari en los momentos de mayor demanda, ya sea demanda producto de un estrés biótico, de una enfermedad, o abiótico, incluso de algún periodo fenológico altamente demandante de energía. También podría ser una muy buena opción para promover crecimiento y condición. Siguiente. Bueno, y dándoles las gracias por escucharme. No sé si tienen alguna pregunta respecto a mi presentación. Encantado se las respondo, las que sepa. Yo soy de la política de las preguntas que no tengo respuesta, las averiguo y se las envío después a través de correo o a través de TQC. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos los participantes. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas en estos pocos minutos que nos quedan. Adelante, Iván. Bien, buenas noches con todos. ¿Ahí me escuchan? Sí. Perfecto. Sí, a ver, vamos a empezar. He seleccionado algunas, ya por el tema del tiempo. Acá, de Ronald Emilio, Jorge dice, ¿es recomendable aplicar reguladores de crecimiento cuando se tiene floración determinada? Floración determinada, reguladores de crecimiento, bueno, de hecho hablábamos que la flor determinada es la que, si bien produce mayor cantidad de fruta, es la que también aborta más. Por lo tanto, sin lugar a dudas que podría ser interesante mejorar el amarre de esa fruta con la adición de productos ricos en auxinas o ricos en brasinosteroides, que son las dos enzimas que están hoy en día más bien descritas como estimulantes del desarrollo del tubo polínico, del polen. Por lo tanto, sí, si tú me preguntas mi opinión, y así me ha tocado recomendarlo, sí. Correcto. Otra pregunta de Genaro Abarca. Si es que mis campos no están bien abonados o fertilizados, de paltos, ¿es bueno aplicar el biocime? Porque como son hormonas, no harían que aborte mis paltas por el estrés. Quisiera que me saque de esa duda. Mira, no hay producto milagroso. Perdona el nombre del caballero. Él es Genaro Abarca. Genaro, no hay producto milagroso. Efectivamente tienes que tener una buena analítica, como te decía, no solamente de suelo, ni de tejido, sino también de panícula. Uh-huh. Hoy en día puedes tener buenos contenidos por ejemplo, de boro zinc en hoja, que no te quiere decir nada del buen contenido o mal contenido que puedes tener en panícula. Por lo tanto, biocime te puede ayudar, sin duda, pero no es milagroso. Es decir, tienes que apoyarte en analítica para corregir esas falencias de boro, zinc, fierro, como lo vimos,
y Biocime va a ese nicho de bioestimulación, principalmente calibre, amarre, bien utilizado, calibre, amarre, básicamente. Y tomando en cuenta que Biocime es un producto natural y que por ende no tiene ninguna hormona sintética que pudiera, una hormona sintética en exceso que pudiera generar un desbalance y contribuir a un tema de estrés, ¿no? Si es que ya lo tiene. Sin duda. Correcto. De Ángelo Soto. Eso es correcto, Daniel. De Ángelo Soto pregunta, ¿se podría utilizar Biocime en estado coliflor o inicio de floración, ya Sí, que es una citoquinina? Claro, claro. Es que además de ser citoquinina, Ángelo, recuerda que genera un efecto endógeno trihormonal. Por lo tanto, es citoquinina principalmente el efecto, pero también viene en una relación 3:1 con auxina y gibrelina. Por lo tanto, la estructura de la flor generada por la auxina, obviamente que es buscada. O sea, sin lugar a dudas tú me preguntas si lo aplico temprano, sí, aplícalo. Porque lo particular que tiene Biocime, que los mexicanos lo tienen muy definido, es que de acuerdo al timing de aplicación, la época en que lo aplicas, actúa de distinta manera. Si lo aplicas temprano, en floración, en la arquitectura de la flor, todas las estructuras de la flor se ven potenciadas por la acción auxínica. Pero si esa aplicación la retrasa a fruto recién cuajado, destaca la acción citocínica. Eso lo vieron genéticamente marcando los genes que se potenciaban de acuerdo al timing de aplicación, que es un estudio muy entretenido que da para otra reunión. Correcto, correcto. Acá hay una pregunta de Eddie Néstor Quispicóndor, dice, ¿desde qué tamaño de fruto de palto se debe aplicar protectores solares? Es una pregunta más general, ya que los mencionaste. En general, mira, la idea es lo más temprano posible. Hoy en día la radiación en Chile, hoy día estuve en una charla con unos manzaneros que lo están aplicando ahora prácticamente sin hoja para proteger la madera. Uh-huh. Por lo tanto, al tratarse de un cultivo perenne, cualquier condición de mejor, ¿cómo es? Complicarlo. Cualquier condición en que aportes un relajo al árbol en términos de temperatura, porque de hecho con Deco Solar hemos logrado diferencias de temperatura de 5 a 6 grados Celsius entre no tratado y tratado. O sea, una planta mucho más fresca. Al estar más fresca, en los procesos fisiológicos se dan de mejor manera. Y por lo tanto, si tú me dices el tiempo de aplicación, yo te puedo decir, dependiendo de la zona, en aquellos momentos en que la irradiación, no la temperatura, la irradiación sea la más alta, los UV tipo B. Uh-huh. Correcto. Uh-huh. Ya. Acá también Ángelo Soto pregunta, ¿qué hacer si una zona por temas de clima o disponibilidad de agua u otros factores generan solo floraciones determinadas? ¿Cómo manejar este tema? Bueno, en general tratando de mejorar lo que es polinización. Como te decía, auxina y brasinosteroides son las dos hormonas que están identificadas como las mejores precursoras del desarrollo del tubo polínico, de lograr una mejor cuaja, por lo tanto un mejor amarre del fruto, por lo que yo te recomiendo hacer ese tipo de labores en los casos de brote
determinado, sin duda. Sin duda. Correcto, correcto. Y bueno, acá también hay una pregunta de un espectador anónimo, dice, si bien los microelementos son fundamentales para evitar la caída en etapas de prefloración, floración, cuajado, ¿qué debemos aplicar según el orden que pide la planta? ¿Al primero o junto, Uf, ya sea boro, zinc, calcio, fierro? uf. En general, bueno, de la fertilización base no me voy a referir. Me voy a referir al boro, zinc y fierro, que son los que generalmente no se les da la importancia debida. El fierro, obviamente, en suelo salino es un factor primordial. El fierro, como les decía, es como las personas que tienen estos problemas de sangre, ¿cómo se llama? Se me fue antes el nombre, la ¿Anemia? anemia, que se le quita las ganas de hacer todo. Es lo mismo en el árbol. El árbol con deficiencia de fierro es un árbol que va a funcionar mal en todo aspecto, en lo que es absorción de nutrientes, amarre de fruta, crecimiento, tamaño de hoja, desarrollo radicular, es toda una suma. Por lo tanto, el fierro yo le doy mucha importancia. Después de eso, en el orden de importancia, el boro, sin duda. El boro, sin lugar a duda, tubo polínico, estructura de flor, polinización, sin lugar a dudas, no puede fallar. Y ahí, como lo dije en mi presentación, no se queden con el análisis de boro en hoja, pidan el análisis de boro en panícula. Ese es el boro que interesa. No sacamos nada con tener 140, 180 partes por millón de boro en hoja y quedarnos tranquilos con eso. Tenemos que saber el nivel adecuado de boro en panícula para tener seguridad de nuestra calidad de amarre, de polinización y de proyección de rendimiento. Y finalmente el zinc como precursor de auxina. Bueno, ustedes saben, el zinc y la auxina, desarrollo del tubo polínico, raíces, son los tres nutrientes que siempre se dejan de lado, que no se le da la importancia, y yo lo insto exijo que se preocupen de ellos porque se juegan el 80% junto con lo que es agua de lo que es el éxito de vuestra producción. Correcto. Y también en algún momento, hablando del tema del boro, se habló de hacer análisis de boro en fruto. No sé si has escuchado en algún momento eso. Sí, sin duda. Y de hecho se hace análisis de boro en fruto seccionado, o sea, desde la base peduncular hasta el ápice del fruto. Correcto. Acá en Chile se secciona el fruto y se ven los niveles de boro en todo el fruto seccionado. Lo hace Samuel Román.